Y aquí yo les voy a dar el rickets resumido. Existe un rickets completo que abarca 32 factores. O sea, sería lo que va a haber 32 factores. O sea, se me iría aquí lo más en explicar todo rickets. Por lo tanto, el que vamos a ver es el resumido. ¿De acuerdo? Estos son los puntos cefalométricos que vamos a ocupar. El apunte lo tienen compartido ustedes ya en la carpeta que llevo con ustedes, para que sepan ustedes esos puntos vienen ahí, ¿vale? Lo que me interesa entonces es que los localicen en la copia. Háganlo con lápiz y los vamos a ir localizando uno por uno. El primero que vamos a ocupar es nación. Ustedes ya saben dónde está nación. Está en la sutura frontonasal, en la parte más anterior de esa sutura. Nación. Y se abrevia con la letra N o NA. Y se encuentra en la parte más inferior de la órbita. Recuerden que esta es la órbita y las otras líneas que ustedes ven atrás es el reborde orbitario del malar. Ese no es la órbita es la que tienen marcada más hacia enfrente, como en un elipse, como de, no sé, media luna. En la parte más inferior de la órbita. Sale el punto A, que se encuentra en la parte más profunda de la concavidad del maxilar. Esto ya lo saben localizar de Steiner, o ya lo habíamos visto en Steiner. El punto A. ¿Parte más profunda que, perdón? Del maxilar, de la concavidad del maxilar. Gracias. Pogonion, se abrevia PG, la parte más prominente de la sínfisis mandibular. La pancita de la sínfisis mandibular, la parte más prominente. Protuberancia mentoniana, se abrevia PM. Protuberancia mentoniana, se abrevia PM. Y fíjense bien acá. Después de que está la pancita, empieza una ligera concavidad, ligera, sin ser la concavidad de acá, porque esta sería punto B, y el punto B aquí en este trazado de Rickets no existe, pero yo no puedo juntar un punto cefalométrico con otro. Uno sería B, que aunque no lo ocupe, tengo que respetar su ubicación. El punto B, si se acuerdan, lo ocupamos con este. ¿Sí? PM entonces está donde termina la pasita y va a comenzar una ligera concavidad ahí. O bien en la unión de la cortical interna y externa de la sínfisis mandibular, si es que estas corticales se llegan a juntar, que en este trazado no se juntan. ¿Cierto? Sí. PM, como referencia, está 3 milímetros más o menos arriba de Pogonion. O sea, no está tan arriba. Sí, es ligeramente como 3 milímetros arriba de Pogonion. Digamos que es donde inicia esa concavidad. Donde inicia la concavidad. Donde se pierde de convexo a cóncavo. Punto mentón. Se abrevia ME y se va a encontrar en la parte más inferior de la sínfisis mandibular. En la parte más inferior de la sínfisis mandibular. Antegonion se abrevia AG y se encuentra en la escotadura antegoniana. En el cuerpo mandibular se forma una ligera depresión, se lo estoy como ahí haciendo más evidente, y luego ya viene la rama mandibular. En el centro de esa depresión que se llama escotadura antegoniana voy a encontrar antegonion y se abrevia AG. AG. Antegonion. Antegonion. AG.
Se encuentra en el centro de la escotadura antegonial. Me faltaron en el maxilar, no les mencioné espina nasal anterior, ¿verdad? No les di al punto A. Espina nasal anterior, De la escotadura metalúrica. en el piquito, la parte más anterior de ese maxilar es espina nasal anterior. Y acá tengo, en lo más posterior, la espina nasal posterior, ENP. ENP. Otros ya sabes. En la parte más posterior de la espina nasal posterior. Este es anterior, este es posterior. ¿Sí? Sí. Punto basión. En el vértice de la apófisis basilar, cerca del cóndilo mandibular, ustedes tienen trazado un triangulito así. En el vértice se encuentra el punto basión y se abrevia B grande A. ¿Ese dijo dónde se encuentra, doctora? En el vértice de la apófisis basilar. Ese basión está representando donde termina la base del cráneo. Es la parte más inferior de la base del cráneo. Basilar. Punto porion. Se abrevia PO, porion. Y lo voy a encontrar en la parte más superior del conducto auditivo externo. En la parte más superior del conducto auditivo externo. Ok, tienen una estructura que está dibujada más o menos así. ¿Ya la vieron? Esa es la fosa pterigomaxilar. Y la fosa tiene bracitos, uno para acá y otro para acá. ¿Así? Entonces, en la unión de los bracitos con el cuerpo, con la fosa, voy a encontrar el punto pterigoideo. Se abrevia PT. Punto pterigoideo. Y se abrevia PT. ¿En dónde se encuentra, perdón? En la unión de... ¿Quieres que te lo defina como tal? Agujero redondo mayor con la fosa pterigomaxilar. Redondo mayor con la fosa pterigomaxilar. Alias bracitos posteriores con el cuerpo de la fosa. ¿Cómo dijo que se llamaba este punto? Pterigoideo. Pterigoideo. Para el siguiente punto les voy a pedir que hagamos un plano. Van a unir basión, este es punto basión, con nación. Van a hacer este rojo. ¿Sí? Unan basión con nación. ¿Ya hicieron el plano? Ya. Bueno, ese plano, si se fijaron, pasa por el cóndilo mandibular. ¿Cierto? Sí. Ok. Lo que les voy a pedir es que midan la distancia sobre la línea, sobre el plano. Van a medir la distancia de lo que mide su cuello del cóndilo. O sea, este pedacito. Míralo. Sobre ese plano. 9. 9 milímetros. ¿Cuánto es la mitad de 9 milímetros? 4.5. Entonces, a la mitad van a hacer una marquita. A la mitad de esa distancia van a hacer una marquita y esa marquita es el punto DC, que es el centro del cóndilo. Centro condilar. Siguiente punto, y es un poquito más complejo, voy a borrar los demás. ¿Todo está bien hasta aquí? Sí. De todas maneras, ahorita los voy a pasar a revisar que los estén ya completos. Vamos a trazar este que dice la diapositiva XY. Pero para trazar XY tengo que tener otros puntos que no son puntos cefalométricos, sino que son puntos de referencia que me van a ayudar a trazar ese punto. Para eso tengo los que están aquí en color azul.
¿vale? Bueno, voy a empezar por este que se llama R1, por si no se ve completo, se llama R1. R1 lo voy a encontrar en la parte más profunda de mi cara anterior de la rama mandibular. Repito, en la parte más profunda de la cara anterior de la rama mandibular. R1. Ahora vamos a localizar R2. R2 lo voy a localizar ahora en la pared posterior de la rama mandibular o en la cara posterior de la rama mandibular, más o menos a la altura de donde yo localicé R1. A esa altura la voy a transportar hacia la pared posterior y ahí voy a poner R2. R3 lo voy a encontrar en la parte más profunda de la escotadura sigmoidea. Escotadura sigmoidea en la parte más profunda. ¿Listo? Sí. Ok, R4 lo voy a encontrar en el cuerpo mandibular, a nivel de donde yo más o menos coloqué R3, entonces más o menos abajo de un cubero. Transporto R3 hacia el cuerpo y ahí voy a encontrar R4. ¿Listo? Sí. Ahora lo que se trata es de hacer un rectángulo tocando esos puntos R1, R2, R3 y R4. Pero tiene su chiste elaborar ese rectángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? Tomando como referencia un plano que debe de ser, o ya los debería escuchar en algún momento, que es el plano de Frankfurt. A lo mejor cuando hicieron sus prostodoncias, ahí lo empezaron a escuchar. Bueno, aquí en cefalometría, el plano de Frankfurt es la unión del punto posterior, que está en el conducto auditivo externo, con orbital, o sea, este rojo que está aquí. Tracen porion con orbital y ese se llama plano de Frankfurt. ¿Listo? Voy a tratar de explicar. Tengo esa cosa azul que no me habían preguntado qué es, pero bueno, igual como doy mis clases virtuales, tengo esto escondido aquí. Me va a servir para explicarles ahorita. A ver si lo puedo mover. Bueno, este rectángulo está simulando la regleta, ¿vale? Es mi regleta. Mi regleta la voy a poner sobre Frankfurt, mi borde de mi regleta. Y esta parte de la regleta, esta, que toque R1. Y entonces yo voy a trazar una línea punteada acá. Esa traza la punteada porque no es un plano, nada más es como para formar el rectángulo. Fíjense que estén sobre Frankfurt, no vayan a hacerlo con vaciación, ¿eh? Con Frankfurt. Y lo mismo ahora, recorrí mi regleta, sigo estando sobre Frankfurt, este borde de mi regleta está sobre Frankfurt, y con este lo recorrí para que tocara R2. Y entonces, ahí hago mi otra línea punteada. Lo que hice ahora fue poner mi regleta sobre una de las líneas marcadas. En este caso me estoy recargando sobre la de R2. Y con este borde de mi regleta voy a tocar R3. Y voy a trazar mi línea de aquí. La superior. La superior. ¿Sí? Repito. Mi regleta ahora la voy a poner sobre una de las líneas punteadas que tracé. En este caso me recargué sobre la de R2. Este borde de mi regleta está recargado sobre la línea punteada de R2. Y con el borde superior de mi regleta voy a hacer que toque donde había puesto R3. Y voy a hacer mi línea así. ¿Sí? Pues sigo recargada sobre esta. Pero ahora con el borde inferior de mi regleta toco R4.
y termino de hacer mi rectángulo. Entonces, este rectángulo que ustedes formaron es paralelo a Frankfurt. Esa es la condición para formarlo. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Para qué es ese rectángulo? Ahora les voy a pedir que intersecten los vértices de ese rectángulo. Y donde se cruzan, ahí está X, Y. Nación DC. Ok, Pogonion, la pancita. Voy a tomar la panza. No saben localizar tu panza. No conocemos esas cosas. La panza de la sínfisis, lo parte más prominente, lo que más sale. Si se les dificulta localizarla, pongan una regla. Lo primero que toca la regla, esa es la parte más prominente. ¿Sí? Si yo me pongo aquí una tabla, mi parte más prominente. La panza. Punto A, todavía tienes una parte más profunda de donde tú lo pusiste. Tú lo habías puesto acá, esto es todavía más profundo. Ah, ok. Igual si tienes duda, pon una regla y lo que primero toque, tú lo habías puesto acá y mira, toca primero mi punto que la el piso. Eso es lo más profundo. Toque nada más, lo demás está bien. Aquí tienen un triángulo trazado. Ese triángulo son los huesos nasales. La base de ese triángulo es la sutura frontonasal. La descripción de nación es que se encuentra en la parte más anterior de la sutura frontonasal. Del hueso, no en tejido blando. Yo nunca dije tejido blando. Del hueso. Vamos a empezar a ver el primer factor que se llama convexidad facial. La convexidad facial dice ahí que es la distancia del punto A al plano facial. ¿Cuál es el plano facial? Van a unir nación con pogonion, PG. Una nación con pogonion. Una nación con pogonion, PG. Con la panza. Hagan el plano que se ve ahí. Ese plano se llama plano facial. Bueno, se trata de que ustedes midan los milímetros que hay del punto A al plano. Milímetros. ¿Cuántos milímetros hay del punto A al plano? Quedó sobre. Significa que no hay Convexidad. distancia. Que la distancia es Cierto. vayan haciendo al reverso de la hoja, vayan haciendo un cuadrito que diga convexidad facial y van a poner así, paciente. Ahorita les recuerdo que son esas abreviaturas, seguramente ya no se acuerdan. Entonces, en paciente le van a poner 0 grados, ¿no? Y BC, ¿verdad? Ajá. Cuando hicimos el trazado de Steiner, vimos unos términos que eran norma clínica y desviación clínica. NC y DC. Vimos esos dos términos. Norma clínica era lo que nos daba el autor. Fue el valor promedio que el autor del análisis obtuvo al momento de realizar su análisis.
En el caso de Ricketts, doctores, y eso anótenlo, cuando hizo su análisis, cuando hizo su estudio, tomó puros pacientes de 9 años en normooclusión. Por lo tanto, la norma que me dé el autor, en este caso Ricketts, que estamos tratando Ricketts, es una norma para un niño de 9 años. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. Porque tomó para hacer su estudio una población de 9 años, tanto mujeres como hombres, pero de 9 años. ¿Sí se entendió? Sí. Significa que yo voy a tener que adaptar esa norma a la edad que me presenta mi paciente, porque no es lo mismo tratar uno de 9 que uno de 20, ¿están de acuerdo? El de 9 todavía está en crecimiento, el de 20 ya terminó de crecer, ¿correcto? Sí. Bien, en este sentido vamos a utilizar valores promedio del límite de crecimiento, porque obviamente una persona de 40 años ya dejó de crecer, ¿no? No sigue creciendo a los 40 años, ¿cierto? Entonces, la edad límite de crecimiento en mujeres, en promedio son los 15 años. Y en varones, los 19. Siempre son más retardados los hombres. ¿Es cierto? Bueno, sí, pero... Sí, sí. Ve, es por Y los eso hombres que a los me 20, salgo. ¿verdad? Soy hombre. ¿20? 19. Ya algunos se tardan un poquito más todavía. ¿De acuerdo? Esos son límites de crecimiento. Significa que si yo estoy trazando un paciente femenino de 23 años, yo no voy a hacer crecer o yo no voy a corregir mi norma hasta los 23, porque ella dejó de crecer a los 15. Si yo ahorita tengo un varón de, ahí dice, ¿no? En la copia, 29 años, ella dejó de crecer. ¿A qué edad? 19. Por lo tanto, yo mi norma nada más la voy a corregir hasta los 19. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Esa parte sí? Ok. Bien. Este término de CD significa corrección biológica. Significa que aquí ya voy a tener que corregir esa norma, porque esa norma no me sirve, porque son para los pacientes de 9 años. ¿Cómo se corrige? El mismo autor, esto está en sus apuntes, así es que ni lo pongo, ¿vale? Está con dibujitos, está. El mismo autor te dice, norma clínica es de esto, desviación clínica es de más menos 2, y te dice, se corrige, aquí les puse una flechita que dice, disminuyendo 0.2 por año. El mismo autor te va a indicar cómo se corrige. Estos son datos que te da el autor. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, la norma clínica de este factor es de 2 milímetros. Ahora explico qué significa esos 2 milímetros. Que el punto A está por delante del plano 2 milímetros. Todo lo que está por delante de la línea es positivo. En el ejemplo de esta diapositiva, el punto A está por delante. Por lo tanto, la medida que yo tenga de aquí a acá es positivo. Si mi punto A estuviera acá atrás de la línea, es negativo. ¿Sí me expliqué? Sí. Todo lo que esté por delante de la línea a medir es positivo. Todo lo que esté por detrás de la línea a medir es negativo. Entonces, aquí mi punto A está por delante, es positivo. Pero si estuviera acá, sería negativo. ¿Sí me entendieron? Sí. Ok, bueno, en su caso está en 0, exactamente ahí en la concavidad, pasa ahí, nació un poco. Bien, esta norma clínica es a los 9 años. A los 9 años. Yo voy a corregir mis normas hasta que quedamos. 19. En el paciente, ahorita es masculino. Entonces lo voy a llevar a crecer a los 19. ¿Cuántos años hay de los 9 a los 19? Significa que esta norma la voy a corregir
Bueno, todas mis normas de Ricketts las voy yo a corregir 10 años. ¿Sí? El autor dice que esta se corrige disminuyendo 0.2 por año. Yo voy a corregir 10 años. ¿Cuánto le voy a quitar? 2 milímetros. Entonces, a 2 le voy a quitar 2. Me queda en 0. ¿Sí? Esa es la norma ya corregida. ¿Sí se entendió? Sí. Este 2 es la norma y yo le voy a quitar 0.2 por año. 0.2 por 10, le sale 2. De ahí saliste 2. 2 menos 2, 0. Entonces, ahí donde hicieron su norma clínica corregida biológicamente, pónganle 0. ¿Bien? Y la desviación clínica es de más menos 2. Pero siempre van a ser los mismos, ¿no, doctor? Casi siempre, porque cualquier paciente siempre se va a llegar hasta los 19 ese hombre y no digo que va a cambiar es... No, porque si tú tienes un varón de 18 años, o 15 o 14, no lo vas a hacer crecer a los 19, porque tiene 15 o tiene 14 o tiene 18. Ah, ok. Esto es únicamente si ya rebasó el límite de crecimiento. El primer 2 es de mi norma clínica y el otro 2 es de mi multiplicación, ¿verdad? De la corrección biológica. Sí, de ese que... ¿Sí? No, no. De ese que... La norma clínica, estos son datos que te da el autor. La norma clínica es de 2. Significa que el punto A tiene que estar 2 milímetros atrás, adelante del plano nacio-pogónico, ¿sí? Ok. Esa norma dice el autor que se corrige disminuyendo 0.2 por año. ¿Vale? La norma de 2 milímetros es una norma para un niño de 9 años porque Ricketts tomó una población de 9 años. ¿Vale? Y dice que disminuye por año. Tú, este paciente, lo vas a hacer crecer hasta el límite de edad de los varones, que en este caso les dije que anotaran que es los 19 años. ¿Cuántos años hay de los 9 a los 19? 10. Entonces, todas las normas para este paciente las van a corregir 10 años. Dice que 0.2 por año. Por año. Tú vas a sacar el total de 10 años, que tendrías que hacer multiplicar 0.2 por 10. ¿Sí? Y dice que se lo vas a quitar a esto. Entonces, esta es mi norma clínica y dice que le tengo que quitar lo que me resulte de los 10 años, que fueron 2. ¿Sí? Y de ahí te dio. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Me voy a la interpretación del factor. ¿Qué están midiendo? Que eso es lo importante. Lo importante es entender qué están midiendo. ¿Dónde está? En el maxilar. Entonces el A ahí me está representando el maxilar. Y la línea nación-pogonia La mandíbula. me está representando a la mandíbula. Entonces, este factor te está midiendo la distancia que tienes en sentido antero-posterior entre el maxilar y la mandíbula. ¿Sí? Es decir, te está diciendo qué clase esqueletal tiene. Si tus huesos están muy alejados, o si tus huesos están bien, o están invertidos. ¿Sí me expliqué? Te está diciendo la relación que tienen tus huesos en sentido antero-posterior. Si no están despiertos, cachetense o denle un pellizco al de al lado para que despierte. ¿Vale? Y lo podamos entender. ¿Sí? Entonces, este me determina la clase esqueletal. ¿Cuántas clases esqueletales tenemos? 3, ¿no? Entonces, si este factor me dio en norma, significa que mi paciente es una clase 1 esqueletal. Esqueletal, no estoy tocando mis dientes, estoy tocando huesos.
Si mi valor de mi paciente salió fuera de la norma, significa que es un paciente clase 2. ¿Por qué? La distancia estaría muy aumentada. Que sería positiva. Ajá. Muy positiva. Y si mi valor está disminuido, sería clase 3. ¿Sí? Entonces, valores aumentados, clase 2 esqueletal, valores disminuidos, clase 3 esqueletal. Y lo que está en norma es una clase 1 esqueletal. ¿Sí se entendió? ¿Cuánto ¿Sí se entendió? ¿Cuánto es la medida para yo ya decir que es una clase 2? ¿Cuándo? ¿Del 0 al qué? Más o menos. Eso lo pusieron, ¿no? Ajá. Entonces, tú al 0, súmale 2. 2. Ok. Tú al 0, réstale 2. Menos 2 y ya. Todo lo que vaya del 2 al menos 2 es una clase 1. En este paciente. ¿Sí? A la norma clínica le estoy aplicando la desviación clínica, que si se acuerdan de Steiner, porque yo estoy dando por entendido que si están estudiando, desviación clínica es el margen de error antes de considerarlo patológico. Entonces, aquí le estoy aplicando a mi norma clínica que ya corregí el margen de error, el más menos. Si yo a mi norma le sumo 2, me da 2. Si yo a mi norma le resto 2, me da menos 2. Ese es el más menos, es el margen de error. Entonces, todo lo que vaya desde el menos 2 hasta el más 2 será una clase 1. Si yo ya tengo un 3, 4, 5, será una clase 2. 2. Si yo tengo menos 3, menos 4, menos 5, será una clase 3. ¿Sí? ¿Dudas de este factor? Si no hay dudas, entonces, y si están estudiando, ¿me dicen cuál sería el similar con Steiner? En Steiner, ¿cuál es el que les determina su clase esqueletal? El plano A. ¿Cuál era? ¿Cuál es medía la distancia que había entre A, maxilar, y mandíbula? Solo había un factor ahí. ¿Ve? De los 5 que vimos, que no son muchos, ¿cuál es? A ver. El plano ANB. ANB. A maxilar, B es el mandíbula. Entonces, a través de eso, de este ángulo, ustedes medían la distancia que hay entre el maxilar y la mandíbula. Utiliza otros puntos cefalométricos, pero está midiendo lo mismo. Distancia entre los huesos en sentido anterior-posterior. ¿Sí? Solo que ocupa Steiner, bueno, o Ricketts, unas medidas distintas de Steiner. Pero es lo mismo. Y es un poco más preciso Ricketts por la corrección que hace. Porque Steiner considera a todos los pacientes igual, no tomó un margen de referencia. Entre más estrecha sea tu población de estudio, es más certero. Entre más amplio tienes más márgenes de error, de fallar, ¿no? Ahorita la situación de las vacunas la sacaron así, sin aplicar tanto estudio. No estudiaron poblaciones diabéticas con la vacuna, no estudiaron poblaciones, las hicieron así. Entonces suelen haber estas imprecisiones y por eso ha pasado esos pequeños disparos de personas que no les sienta bien la vacuna y que la satanizan por eso. Pero es porque el margen de su campo de estudio fue muy amplio. Habría que especificarlo en poblaciones de diferentes y ya decir, bueno, si la vacuna es o no precisa para esa población. Pasa lo mismo con cefalometría. Entre más amplio haya sido el estudio, más margen de error será, menos preciso. Entre más específico, más cerrado sea el campo de estudio, más específico.
En ese sentido, Ricketts es un poco más específico, porque incluso hasta te da la corrección de cómo se debe de hacer. ¿Sí me expliqué? Siguiente factor, profundidad facial. Esto también viene ahí en sus apuntes, no es necesario. Bien, vamos a ahora sí medir un ángulo. Ángulo formado por el plano de Frankfurt, que ya tienen trazado, y el plano facial, que es el que acaban de trazar ustedes, que es Nación Pogoni. Van a trazar el ángulo que está aquí. No le hagan caso a la línea negra, porque la utilizo ahorita para explicar. El ángulo de Nación Pogonia, que fue la que trazaron ahorita, y Frankfurt después. Lo que está sombreado en color rojo. Yo estoy dando por entendido que ya saben medir un ángulo porque ya medimos Steiner, pero creo que no. El transportador trae una línea así. El transportador, ¿sí? Su transportador trae esto, ¿cierto? Este lo debo de colocar acá, donde se intersectan mis planos. Y esta línea la ubico sobre alguna de las líneas, ya sea sobre esta o sobre esta línea, y empiezo a medir partiendo de cero. Sí los regreso a la primaria, ¿eh? Ahora en el cuadrito que están haciendo atrás, donde pusieron convexidad facial, ahora pónganle profundidad facial, y ahí donde pusieron paciente, ¿le van a poner cuánto? 88, 88. 90. A mí 89. En norma clínica corregida biológicamente, ahorita lo vemos, y en DC es de más menos 4. La panza, no está más abajo, la panza, lo que más sobresale. Ojo, si al momento de que ustedes trazan, esta es buena aclaración ahorita. Si al momento de que ustedes trazan, vamos a poner que ahí puse mi pogonio, que ahí está mal, ¿sí? Si trazan su plano Nación Pogonio y les queda algo así, significa que hay una panza, o sea, hay algo más prominente adelante. ¿Qué es esto? Significa que yo ubiqué mal mi pogonio. Ahí se dan cuenta si ubicaron mal su pogonio. Porque no puede pasar que la estructura anatómica, que es la sínfisis, se salga del plano si se supone que tú estás tocando la parte más prominente. ¿Sí me expliqué? Entonces siempre el pogonio es la panza. Ahí estaría. Cuando lo ubican bien, entonces Nación Pogonio queda así y nada sobrepasa de esa estructura. Puede sobrepasar acá, pero porque está el punto ahí en el diente y eso. Pero del hueso en sí, no hay nada más adelante. ¿Se va a explicar? Bueno, aquí pongan atención. La norma clínica de este factor es de 87 grados. La norma clínica, la desviación clínica es de más menos 4. Y dice que se corrige biológicamente aumentando 1 grado cada 3 años. 1 grado cada 3 años. ¿Cuántos años estábamos corrigiendo? 10, ¿no? Entonces, se los voy a poner en palitos.
Ahí están en palitos mis 10 años. 3, 6, 9, 10. Se los agrupé de 3 en 3 para decir que aquí hay un grado, aquí hay otro grado, porque dice un grado cada 3 años, ¿sí? Aquí hay otro grado, y este que me quedó solito me tocará dividir a cuánto equivale este en 3 años, que es punto 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿sí? Vamos a tomar las dos primeras decimales. Así. Ajá. Y dice que se le va a aumentar a la norma. ¿Cuánto le voy a aumentar entonces? 3.33. Entonces, 87 más 3.33, ¿cuánto me da? 91. 90.33. ¿Sí? Sí. Esa es la norma clínica corregida biológicamente. Tengo que decirles que si no les gustan las matemáticas, vinieron a dar el diplomado, que es 100% matemáticas. Todos son matemáticas. Todos son números. ¿Sí se entendió, Denis? Creo que sí. ¿Por qué puso como 3 grupitos de 3 y después 1? Porque son los 10 años que estoy corrigiendo. Quedamos que en este paciente de los 9 a los 19 había 10 años. Ah, sí, Entonces aquí en palitos te puse los 10 años, 3, 6, 9 y 10. Ok. Pero te los agrupé de 3 en 3 para hacerte la referencia de un grado cada 3 años. Aquí son 3 años, es un grado. Otros 3 años es otro grado. Otros 3 años es otro grado. Y este representa punto 33. Entonces en el cuadrito que están haciendo atrás, creo que les está quedando así, 88, 90.33, más menos 4. ¿Sí? Si yo a mi norma clínica le aplico la desviación clínica antes de considerarlo patológico, le puedo sumar estos 4 o le puedo restar estos 4. Si le sumo 4, me queda acá. Y si le resto yo 4, me queda acá, ¿no? ¿Sí? A la norma clínica le estoy aplicando el más menos, es decir, el margen de error, antes de considerarlo patológico. Entonces, si yo a mi norma le sumo o se lo resto, todo lo que entre dentro de estos valores estará bien en el paciente. ¿Sí? Frankfurt es cráneo, ¿vale? No, ahí no me puedo meter yo como ortodoncista, es decir, mi plano poliorbital yo no lo puedo modificar. Pero nación, pogonion, que es estructura anatómica que sí toco, está involucrado ahí. La mandíbula. La mandíbula a través de pogonion, ¿no? Entonces, este ángulo te está midiendo la posición que tiene la mandíbula en sentido antero-posterior. ¿Sí me expliqué? Aquí en la línea negra les ponía el ejemplo de qué pasaba si el ángulo disminuye. Significa que la mandíbula está Hacia atrás. atrás, como si fuera un paciente clase 2 por mandíbula, porque lo que estoy midiendo es la mandíbula. ¿Sí? Si mi ahora ángulo o esta línea estuviera por acá, el ángulo ¿qué pasaría? Aumenta, mi mandíbula está adelante, como si fuera un paciente clase 3. Entonces, valores disminuidos, clase 2 por mandíbula, valores aumentados, clase 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de lo que ustedes colocaron de la desviación clínica, es decir, si ya tuviera 85, es un valor disminuido. Porque lo menor
Era 86.33, ¿no? Lo que había borrado de aquel lado. ¿Sí? Cuando le apliqué el más menos 4. Entonces, como lo menor me dio 86.33, significa que 85, todo eso, ya sería una clase 2 por mandíbula. Si me mide más de 94.33, es decir, si me midió mi paciente 95, 96, 97, significa que sería un paciente clase 3 por mandíbula. Nos sigue dando la clase esqueletal, pero ahora por la mandíbula, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. La convexidad facial, que fue el factor anterior que medimos, te determina la clase esqueletal. Este y otro factor te van a decir dónde está el responsable de esa clase esqueletal, en dado caso que te haya salido alterado. Una clase esqueletal alterada es que te haya salido una clase 2, en una clase 3 esqueletal con la convexidad facial. Si tu convexidad facial te dio clase 2 o clase 3, tú debes de buscar dónde vas a atender al paciente, si en el maxilar o la mandíbula, ¿no? Dónde vas a aplicar tu tratamiento. Entonces, para eso te sirve este factor, para saber si la mandíbula es la responsable. Nos falta ver el del maxilar, obviamente. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Puedes repetir lo que es la convexidad facial? Te mide la clase esqueletal. ¿Vienen los apuntes? Determina la clase esqueletal del paciente. ¿Sí? Ya que saben qué clase es, si sale clase 2 o clase 3, deben ir a buscar en estos factores si la mandíbula es la que está ocasionando esa clase 2 o clase 3, o bien el maxilar. Ahorita vemos con qué factor se determina con el maxilar. ¿Sí? Entonces, la convexidad facial me dice qué clase esqueletal es, 1, 2 o 3, es lo único. En este factor me va a decir quién está ocasionando esa clase 2 o esa clase 3 que me pudo haber salido en la convexidad facial. En este caso, en este paciente, no lo necesito porque es un clase 1. Entonces yo ni siquiera debería haber trazado este factor, pero se los estoy enseñando a trazar porque van a salir de sus pacientes y a sus pacientes no les va a salir la convexidad en uno. Bueno, en algunos sí, pero en otros no, ¿sí? Por eso lo necesitan saber. ¿De acuerdo? Pero en este paciente en particular, este factor ni lo trazo porque es un paciente que es esqueletal. ¿Para qué le busco 3 pies al gato si lo que está bien está bien? Bueno, que no está bien. De hecho, el paciente no está bien, pero bueno. Y yo no alcancé a ver clase. Exactamente. Recuerde esa que dijo Ivonne. Dilo por aquí. Es que aquí en cómo está la copia, se alcanza a ver de hecho el central hacia adelante, o sea, como si tuviera clase 3. Tu labio también. Sí, el molar también está marcado como clase 3. Entonces podríamos trabajarlo si no vemos la cefalometría como clase 3. Recuerden que el paciente, que la cefalometría es un complemento del diagnóstico. Empezamos a ver análisis fotográfico y desde ahí empezó nuestro diagnóstico, luego modelos. Y la cefalometría o la parte radiográfica es un complemento de todo. Es buena la observación de Ivonne. Si algo no te cuadra, tienes que ir a buscar más cosas. No los voy a revolver, o sea, el paciente ahorita con rickets es clase 1, pero realmente no es una clase 1. ¿Pero por qué? O sea, si yo me hubiera quedado solo con trazar rickets de mi paciente, igual yo puedo cometer un error de diagnóstico. Tengo que cuadrar lo que yo estoy viendo, como hizo la observación ella, si yo lo veo clase 3, como que clase 1, como que las cosas no me cuadran. Cuando esas cosas les pasen, tienen que ir a buscar más datos clínicos. Ya les diré cómo hacer. Ahorita les voy a decir, tracen Steiner de este paciente y van a ver que las cosas se contradicen. Entonces, pues me van a decir, ¿a quién le hago caso? A Ricketts o Steiner. ¿Vale? No un solo trazado te va a decir el todo. Si esperan que les diga todo, no. Van a estar mal. Pero ahorita, por lo pronto, para empezar a ver Ricketts, quédense con que el paciente es clase 1. Para Ricketts, para el doctor Ricketts, este paciente es un clase 1. ¿Sí? Okay. Pero sí tienen que complementarlo con lo que tú dijiste. Bueno, ¿se entendió la profundidad facial, que es lo que mide?
la posición de la mandíbula. Este les va a decir si hay alguna alteración justamente en sentido anteroposterior en la posición de la mandíbula. Posición. Nunca medimos tamaño. Posición. Bueno, pues si ya medimos algo de la mandíbula, ¿qué hueso nos falta por medir? El maxilar. Para eso tengo este que se llama profundidad maxilar y dice que es el ángulo formado por el plano Nación punto A, que no tienen trazado, ahorita van a unir Nación con el punto A, y Frankfurt, que creo que Nación punto A coincide con Nación Población. Bueno, mi sugerencia aquí, si tienen colores, tracen una línea que nada más una Nación punto A para que les quede como apunte, que haya el otro plano, porque en este paciente no se forma. Hasta donde termina el punto A, en el punto A. Sí, para que nada les quede como apunte, porque aquí creo que es igual, ¿no? La misma Nación con Nación punto A. Ya saben cuánto midió, ¿no? El ángulo es lo mismo que les midió el otro. 81. Se les va a quedar de tarea para la siguiente sesión trazar hasta donde yo me quede de Riquet de sus pacientes. ¿Cómo dijo la definición de la profundidad? Ángulo formado Por Frankfurt y Nación punto A. Bueno, este ángulo, la norma clínica, bueno, ¿cuánto me dijeron del paciente? Se llama profundidad maxilar, el factor. El paciente 88, Sí. bueno, 89, no sé, pero bueno. Norma clínica y destino. Para fortuna de ustedes, no hay corrección biológica. Siempre, así tenga 9, 10, 15, 20, 50, 70 años, me parece cepillín, ¿no? Cantando las mañanitas. Siempre es 90. Siempre es 90. Y tiene una desviación clínica de más o menos 6. Sí, así empiezan las mañanitas con cepillín. Sí, este está fácil porque no lo tuve que corregir. ¿Vale? Nada más voy a mencionar entonces, si yo a la norma clínica le voy a aplicar la desviación clínica, le sumo 3 o le resto 3, todo lo que vaya en esos valores estará bien el maxilar del paciente. Aquí con la línea negra estaba simulando como si el ángulo estuviera aumentando. Significa que el maxilar se fue para ¿dónde? Adelante. Y si se va hacia adelante ocasiona una clase 2 por maxilar. ¿Sí? Ángulos aumentados es porque el maxilar está adelante y se forma una clase 2. Si el ángulo disminuye, si estuviera como por acá, el maxilar estaría acá y vean qué tipo de perfil se formaría. Cóncavo. Pero porque el maxilar quedó atrás, entonces sería una clase 3 por maxilar. ¿Sí me expliqué? Entonces, de esto, valores disminuidos sería clase 3 por maxilar, valores aumentados, clase 2 por maxilar. Es decir, si en este paciente hubiera medido 94, 95, 96 ese ángulo, tendría yo un paciente. O si hubiera medido 86, 85, 84, ajá. En este caso está bien. Este factor me dice si el maxilar tiene algún problema en sentido anteroposterior. Entonces,
Ahorita en este paciente, ninguno de los tres factores han salido alterados, ¿cierto? Porque para Rickets es una clase 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a poner que la convexidad vamos a poner que mi convexidad me dio 8. No les voy a cambiar las edades, es decir, vamos a ver un hombre de la misma edad que este, significa que aquí debería estar en 0. Ajá. Y aquí tengo un más menos 2. Este es un ejemplo, ¿eh? Sí. Y ya aquí me midió 80. Y la norma clínica era de 90.33 más menos 4. Y aquí me midió, aquí es de 90 más menos 3. Y aquí me midió, así. Es un ejemplo de un paciente, ¿sí? Simulado, de la misma edad que este. ¿Vale? Una convexidad en 8, recuerden que la norma es de 0 más menos 2. Significa que desde menos 2 hasta 2 estaba dentro de la norma. ¿Sí lo recuerdan? Entonces 8 está aumentada. Significa que entre los huesos hay mucha distancia. Positiva. Recuerden que el número tiene que ver mucho el signo. Significa entonces que estoy ante un paciente clase 2 esqueletal. Yo ya vi que es algo que está mal. En los otros dos, voy a buscar quién está ocasionando esta clase 2. Puede ser la mandíbula, y la mandíbula me lo dice la profundidad facial, o puede ser a través de la profundidad maxilar, ver si es el maxilar. ¿Vale? Entonces, profundidad facial, ¿cómo está? Aumentado. Este es mayoría. Este es el paciente, esta es la norma. Y la desviación clínica. Entonces, este 80 significa que está disminuida. ¿Qué pasaba si mi mandíbula estaba atrás? Si mi ángulo estaba disminuido. Clase 2 por mandíbula. Me mide mandíbula porque está tocando pogonia, nunca toca el maxilar. ¿Sí? ¿Y cómo está la profundidad maxilar? Normal. Bueno, está dentro del... Dentro de la norma, si yo a esto le aplico la desviación clínica. El maxilar está... Entonces, en ese paciente tendremos una clase 2 por mandíbula. ¿Sí se entendió para qué sirven esos factores? Sí. Ok. Este es un ejemplo. Voy a ponerles el mismo, pero ahora que me haya salido así. Cambié el 87 de la profundidad maxilar por un 98. ¿Qué significa ese 98? Que es clase 2. Que está aumentado. Aumentados. Ajá. No, No, recuerden que el maxilar está adelante. Sí, cierto. Sí. Clase 2 por máximo. Y entonces, ¿qué tengo? Clase 2. Un problema grave, porque es clase 2 por el maxilar que está acá y porque la mandíbula está acá. Es una clase 2 combinada. Ambos huesos están mal. Uno está muy adelante y uno está muy atrás. ¿Sí me expliqué? 20 No me pregunte el tratamiento. Yo 20 Entiendan primero el diagnóstico. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Me quedé pensando cómo come el pobre paciente. Muchos así. Hay muchos. Sí, muchos. Bien, voy a cambiarles un poquito. Voy a jugar con este que es más fácil. Tienen algo así. Entonces ya vemos que ahora volví a cambiar este valor.
Solo cambié este. Con este sabemos que es un clase 2, ¿no? Sí. Y que este merecía clase 2 por mandíbula. ¿Qué significa esto? Se está disminuido el maxilar. ¿Qué pasaba? Clase 3. Clase 3, maxilar. Es un tercer ejemplo, ¿sí? Solo les estoy jugando como diferentes. Ajá. ¿Qué clase esqueletal es el paciente? 2. O sea, eso no lo deben de dudar. Porque este es el que determina, o sea, la distancia que hay entre los huesos. O sea, eso ya les debe de quedar claro que este es un clase 2, porque el primer factor les determina la distancia que hay entre esos. Entonces ya les digo que hay una distancia muy enorme. Ahora, si ustedes ya vieron que hay un problema, ustedes me tienen que decir quién está ocasionando esa clase 2. En ese caso, el maxilar. ¿Por qué el maxilar? Si el maxilar está en clase 3. Digo la mandíbula. Clase 3 maxilar, pero ya me confundí. Sí. No hay duda que es un paciente clase 2, ¿cierto? Sí. Ustedes van a buscar qué hueso está ocasionando la clase 2. La clase 2. Entonces, Y la mandíbula. En este caso que les estoy poniendo la mandíbula. ¿Por qué la mandíbula? ¿Qué hueso te está diciendo que está en clase 2? La mandíbula. La mandíbula. La mandíbula es la que está en clase 2. La mandíbula ¿Sí? Está disminuido. lo Tú mismo que dijo. te vas a quedar, repito, a ver, pónganme atención. Tú ya sabes que es una clase 2. La convexidad facial es la que determina la clase. En los otros dos vas a buscar quién está ocasionando esa clase 2. ¿Cómo vas a buscar? Pues que el hueso te diga que está en clase 2. Que el hueso te diga que está en clase 2. En este ejemplo, ¿qué hueso te dice que está en clase La 2? mandíbula. La mandíbula. La mandíbula. Este lo voy a ignorar. Es que ¿saben por qué nos confundimos? Porque sentimos que el maxilar es el que estaba arriba, así como invertido. Bueno, yo me confundí, pero no, sí. Es primero la mandíbula, que es lo que está abajo, y el maxilar es lo que está arriba. Pues aquí están los nombres de los factores, o sea, profundidad maxilar, te mide maxilar. La profundidad facial no tiene el nombre de la mandíbula, pero ustedes deben de aprenderse que toca pogoria y que esto es mandíbula. Ujú. Sí, ¿Sí? clase Entonces ustedes se van a quedar con lo que la convexidad. Si te digo clase 2, tú vas a buscar qué hueso está en clase 2. Y ese es el que está ocasionando la clase 2. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan a este paciente? Porque yo creo que se lo está imaginando. Como El maxilar está atrás. Estudiado individualmente. Estudiado individualmente significa esto. Profundidad maxilar disminuida. Yo estudié el maxilar, solito está atrás. La mandíbula En clase 2. también está atrás. Y entre ellos hay mucha distancia. ¿Es un clase 2? Pero ¿qué está pasando? Que tú lo estás estudiando individual y este te sale que está atrás. Pero la mandíbula sigue estando mucho más atrás de este hueso. Y entre esos forma esa clase 2. Eso es lo que pasa con este paciente. ¿Sí me di a entender? Sí. Eso espero. De tarea se les va a quedar determinar la clase esqueletal de riqueza de sus pacientes. ¿De acuerdo? Tienen 10 minutos para desatarantarse. Vamos a continuar el trazado de este paciente. Ya vimos la clase esqueletal, ya vimos cómo se determina. El siguiente factor se llama eje facial y me va a determinar la forma en la que está creciendo la cara. ¿Sí? Puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser neutro. ¿Determina el neutro? La forma en la que está creciendo mi cara. Vertical, horizontal o neutro. ¿Neutro? ¿O neutro? horizontal. Vertical, horizontal o neutro. ¿Neutro o vertical? Neutro.
se mide el ángulo y al final les explico cómo es el crecimiento. Entonces, para medir ese ángulo, yo necesito primero que tracen nacio cogonio, que ustedes ya lo tienen trazado, pero que extiendan su plano hacia abajo. ¿Sí? Que no lo dejen nada más donde tocó cogonio, sino que extiendan un poquito hacia abajo. ¿Sale? Sí. Y van a trazar el plano mandibular de Ricketts. ¿Cuál es? Unión de antegonium con mentón. Y también lo van a extender. A ver, tracen antegonium mentón. Es que vamos a trazar un plano partiendo del PT a la intersección de esos dos planos. ¿Cómo lo extendemos? Como quieran. Ahí les estoy poniendo los nombres de los planos. Nacio cogonio se llama plano facial, antegonium mentón se llama plano mandibular, y este que están trazando que parte de PT a la intersección de esos dos planos se llama eje facial. Bien, en este factor el ángulo que miden es este que está sombreado aquí, el del lado izquierdo. ¿De acuerdo? El del lado izquierdo. En su cuadrito que están haciendo ustedes, sigan anotando. Así, porque es constante con el crecimiento. Siempre debe de medir 90. Siempre, 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 siempre. Más o menos 3. ¿Y qué les dije que determinaba? La forma en la que está creciendo la cara. La cara, la forma de crecimiento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. ¿Cómo que la forma de crecimiento? ¿Qué pasa si mi eje facial estuviera ahí? ¿Qué pasó con el ángulo? ¿Se disminuyó? Se disminuye, está más ¿Y cómo está viéndose la cara? vertical. Más vertical el patrón de crecimiento, entonces se vuelve más, la cara se vuelve haciendo cada vez más larga, más larga, más larga. Es un patrón de crecimiento vertical. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí. También se le conoce a esta forma de crecimiento como crecimiento horario, porque va en el orden de las manecillas del reloj. ¿Sí? Se le conoce como vertical u horario. ¿Sí se entendió? Sí. Ahora, ¿qué pasa si mi eje facial estuviera así? ¿Qué pasó con el ángulo? Se aumentó. Aumentó. ¿Y cómo se está yendo en particular esta parte? Que Horizontal. se está yendo así, horizontal. La cara se acorta. El patrón de crecimiento en valores aumentados es horizontal o en contra de las manecillas del reloj, antihorario. Se le conoce. ¿Cómo? Antihorario. En este caso, en este paciente, ¿cómo está? Está vertical. Porque está disminuido. Entonces tiene un patrón de crecimiento vertical. ¿Y cuándo será neutro? Cuando esté normal. Cuando esté dentro de los 90 más menos 3. ¿Sí? Sí. Será neutro cuando esté dentro de la norma. ¿De acuerdo? Sí. Este factor en particular es muy modificable con el tratamiento. ¿En qué momento se puede modificar? Al momento que quitamos piezas dentarias y los molares
los movemos hacia enfrente. Ahí estaríamos modificando el patrón de crecimiento. Porque si yo le quito aquí premolares al paciente y voy a recorrer los molares, es como si yo le quitara un tope aquí atrás a la mandíbula y mi mandíbula va a hacer esto. Se va a hacer más horizontal. Ajá, exactamente. Entonces, es modificable. Ese es un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo es, a lo mejor yo no decido hacer extracciones, pero por ahí escuché que se puede hacer distalización, que les encanta escuchar cosas en Instagram. Es decir, llevar mis molares hacia atrás. Significa que voy a tener un tope más anterior y entonces mi cara se va a abrir más. Yo no les enseño a distalizar porque la técnica que están aprendiendo no distaliza porque crea puntos prematuros de contacto y problemas en la articulación. Por eso ese movimiento no lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Aparte que es muy difícil de conseguir, realmente, si no tienen microtornillos colocados, no se consigue nada, técnicamente. Entonces, muy difícil. Bueno. Ya tenemos clase esqueletal, ya tenemos la forma en la que crece el paciente. Ahora lo que vamos a tener es si hay algún problema de origen esqueletal, de mordida abierta o supraoclusión. Significa que mi radiografía ya no la voy a medir en sentido anteroposterior, sino ahora en sentido vertical. Y voy a tener mordida abierta o supraoclusión. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí, ajá, o sí de avión? No, sí. Ok. Este factor se llama altura facial inferior y dice que es el ángulo formado por el plano XY, PM, XY, espina nasal anterior. Para eso medimos la mandíbula. Para esto. Para eso sacamos el punto XY. XY, no les dije, pero es el centro, se le llama centroide mandibular, es el centro de la mandíbula. XY es el centro de la mandíbula. Es el centro de la mandíbula. PM y XY y espina nasal anterior. Aquí está. ¿Vale? Ok, se los voy a poner en dibujito. Así. XY, XY, PM. No le hagan caso a la línea negra porque la rifa la explicación. Van a trazar un plano que una XY con espina nasal anterior, XY, PM, y vamos a medir esto que está sombreado. En el cuadrito que están haciendo, el factor que están midiendo se llama altura facial inferior, estoy abreviando. Si quieren no lo abrevien y pongan completo el nombre. ¿Les pidió qué? 58. Constante con el crecimiento. Yo tengo dos, ¿cómo lo mido? ¿Dónde pongo el...? En la intersección de los planos, en XY. Siempre debe de medir 46, tampoco lo vamos a corregir. Fiu. Más menos 3. ¿Qué les dije que íbamos a encontrar aquí? La altura facial inferior. ¿Qué les dije que íbamos a encontrar aquí? Que íbamos a medir en sentido Mordida abierta. Eso. Que íbamos a encontrar mordida abierta acá o supraoclusión. ¿Vale? ¿Qué significará que el paciente tenga 58? Mordida abierta.
¿no? Porque está aumentado el ángulo. Sí. Si se aumenta el hueso maxilar y la mandíbula, se separan y ocasionan una mordida abierta. Esqueletal. No estoy viendo dientes, estoy viendo qué tan separados están los huesos maxilar y mandíbula en sentido vertical. Ya los valoré en sentido anteroposterior para determinar la clase, pero ahora es en sentido vertical. ¿Qué tan separados están? Ahorita en este paciente le salió un valor muy aumentado, por lo tanto, tengo una mordida abierta. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Disminuido sobre mordido? Si estuviera disminuido hay una supraoclusión o sobremordida. Este factor es el que me determina si tengo una mordida abierta o una supraoclusión. ¿Por qué? Porque me está midiendo la distancia entre PM, que es mandíbula, y espina nasal anterior, que es maxilar. Me está tocando las dos estructuras anacónicas y me está diciendo qué tan lejanas están. ¿Sí se entendió? Sí. Siguiente factor, plano mandibular. Ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano mandibular de Ricketts. Hay que transportar Frankfurt hacia abajo. Ahorita les digo cómo. Voy a colocar, para que tú lo veas ahorita, esta línea sobre Frankfurt. Ahí estoy sobre Frankfurt, ¿se vio? Entonces, este borde es paralelo a esta línea, por lo tanto, estoy transportando Frankfurt. Ah, ok. Y entonces ya miro este ángulo. ¿Vale? Sí. 43, 40. 40. En realidad, así se vería si mis líneas se pudieran proyectar y juntar, pero muchas veces la hoja no va a alcanzar para que se junten. O sea, si yo no lo hubiera transportado, prolongo las líneas y se van a intersectar como por acá. Pero a veces la hoja no me alcanza para que se intersecten y entonces yo tengo que transportar Frankfurt para poder medir este ángulo. ¿Sí? Sí. ¿Me pueden voltear a ver acá? Si pueden hacer esto que está haciendo Ivonne, desombreando los ángulos que se miren, muchísimo mejor para que no se pierdan en la tarea que tienen que hacer. Ya este es su apunte y ella sabe, pues tal ángulo es este. Incluso hasta lo puede variar de color. O sea, con uno solo. Lo que están midiendo es la inclinación del plano mandibular. El factor se llama plano mandibular. ¿De acuerdo? Sí. Entonces estamos con paciente, ¿cuánto les midió? 40. Norma clínica corregida biológicamente y desviación clínica. Aquí sí la vamos a corregir. ¿Vale? La norma clínica para un paciente de 9 años, o sea, la norma que te da Ricketts, dice que es de 26 grados. Esa es la norma para un paciente. ¿Este qué plano seguimos en el mismo en la mandíbula? Sí, le estoy explicando la norma clínica. Ahí está paciente, lo que les midió. Voy a corregir. La norma clínica es de 96. Y me dice el autor que se corrige biológicamente disminuyendo 0.3 por año. Por año. ¿Sí? Y tiene una desviación clínica de más o menos 4.
¿Cuántos años estábamos corrigiendo en este paciente? 10. 10 por punto 3, ¿cuánto es? 23. 3.33. No, 10 por punto 3. Voy a regresar a Pues 3. la 3. 10 por punto 3. 3, no punto 33. Pero doctora, son 10 años otra Por vez. eso, 10 años, Ah. por lo que voy a Sí, corregir ya, por ya, ya, año. ya, ya, ¿Sí? Sí, es que no son grados como la otra ya. vez. Sí. Es el programa. Despierten. 23. Así quedó la norma para este paciente. Y está aumentado. 23. Yo todavía este 23 le puedo aplicar el más menos 4. Sí. ¿Sí? Yo todavía este 23 le agrego o le resto 4. Si le sumo 4, ¿cuánto da? 27. Y si yo le resto 4, ¿cuánto da? 19. 4, 19. Todo lo que vaya dentro de ese rango estará bien. Obviamente el paciente está aumentando. ¿En qué sentido está midiendo el paciente? ¿En sentido vertical o en sentido anteroposterior? Vertical. Estamos midiendo así, un ángulo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué les dirá? Está aumentado. ¿Qué les... Mordida qué- Sigue teniendo mordida abierta. Mordida abierta. ¿Y qué están midiendo? ¿Qué hueso están midiendo? Mandíbula. ¿Cuál maxilar? La mandíbula. La mandíbula. Se llama plano mandibular. Ánimo, Significa ánimo, que ánimo, entonces tengo una mordida abierta por Mandíbula. mandíbula. ¿Sí? ¿Está muy complicadísimo? Sí. ¿O los agarré en una guía para darles... Mordida abierta, ¿qué dijo? Mandíbula. Hasta la agarró cansado. Las correcciones, sí, es lo que tiene... pero ahorita las correcciones, porque le estoy diciendo que mide el maxilar, no inventen. Si hasta el mismo nombre lo dice. ¿Por qué multiplicó el 20? Ah, ya, porque es la norma clínica, 26, ¿no? 26 es la norma y le disminuí 3. Los tres que salían de la multiplicación. Ajá. ¿Ya les duele la cabeza? No, todavía no. Sígale, usted sígale. Échale ganas. Ya casi. Medimos altura facial inferior, medimos plano mandibular. Con la altura facial inferior vimos que había una mordida abierta, ¿se acuerdan? Sí. Y con la altura facial inferior medimos la distancia entre el maxilar y la mandíbula a través de espina nasal anterior y PM. Ya vimos que había una mordida abierta. Ahora tengo que ver qué hueso está ocasionando esa mordida abierta. Ya vimos el plano mandibular y ya vimos que la mandíbula tiene un problema. Vamos ahora a ver si el maxilar también tiene un problema de que me esté ocasionando una mordida abierta. ¿Sale? Bueno, para eso tengo que ubicar otro punto que no les dije, que se llama centro facial, que viene ahí abreviado como CF. ¿Vale? Ok. Ese centro facial es la intersección, escúchenme nada más ahorita, de la línea vertical pterigoidea, que es esta roja, que ahorita les digo cómo la vamos a trazar, y mi plano de Frankfurt. Donde se intersectan esas dos líneas, ahí es centro facial. ¿Vale? ¿Cómo voy a localizar mi centro facial? Digo, mi línea vertical pterigoidea. Esta es mi regleta. La voy a colocar, ven que tiene una línea aquí, antes de que esté el borde, tiene una línea. Sí, ¿Sí? la que transportamos pan. No, la regleta tiene una línea antes del borde. ¿Sí? Donde viene la numeración, ¿vale? Esa línea la van a colocar
colocar sobre Frankfurt de tal manera que el borde de su regleta probablemente toque PT. ¿Sí? Aquí trae tu regleta una línea donde vienen los números. Sí. Esa línea póngala sobre Frankfurt. Sí. Y el borde superior de tu regleta probablemente ya te toque el punto pterigoideo. PT. ¿No toca? Sí. ¿Así lo tengo? Sí. Ok. Con esta trazo una línea vertical, que es la roja. No tiene que pasar por nada, nada más tiene que ser perpendicular a Frankfurt que parta de PT. Ustedes están trazando PT. Digo, la línea, esa línea que acaban de trazar se llama línea vertical pterigoidea, pónganle el nombre. Esa línea, ahí en su apunte, pónganle que se llama línea vertical pterigoidea. Bien. La intersección de esa línea con Frankfurt, pónganle que se llama centro facial. Se abrevia CF, como está en la diapositiva. Ya vieron que donde se intersectó la línea roja con la línea gris, ahí está centro facial. No. Okay. Ya. Ah, ok, gracias. Entonces, déjame ver. Ya que tienen localizado centro facial, ahora sí van a ser los planos. Centro facial nación, centro facial punto A. Las líneas verdes que están acá unen centro facial con nación, centro facial punto A. El ángulo que van a medir es este. Sí. Centro facial a nación y centro facial a nación y a ¿Este ángulo para qué sirve? Voy. Primero míralo y ahorita les explico. ¿Cuánto les midió lo de la altura facial en el paciente? 60. No, altura facial. 57 y 58. 58. 58. Plano mandibular. 40. ¿Y este? 60. Ok. Se llama altura maxilar, ¿verdad? Altura maxilar. ¿Qué estarán midiendo? Maxilar. El maxilar. No van a decir que la mandíbula, porque el mismo nombre lo dice. ¿Vale? Entonces están midiendo la posición vertical del maxilar. ¿Qué pasará si el ángulo disminuye? ¿El maxilar estará arriba o abajo? Arriba. 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 Si el ángulo disminuye, el maxilar queda arriba, ¿no? Ah, ok. Ajá. ¿Sí? ¿Y de quién se está separando? Y entonces tendré una mordida por maxilar. Valores disminuidos, mordida abierta por maxilar. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo aumenta? Aquí está aumentando. Sobre mordida. El maxilar estará abajo, juntándose con la mandíbula y estaría ocasionando una supraoclusión o sobremordida por maxilar. ¿Sí? Ahí no hay valores. Claro, claro que hay valores. La norma clínica es de 53 grados a los 9 años. Dice que se corrige biológicamente aumentando 0.5 por año. ¿Sí? Aumentando, ¿verdad? Aumentando 0.5 por año. ¿Cuántos años estoy corrigiendo? 10.
10 por Sí. punto 5, Sí. 5. que se los voy a sumar a, 53. me queda entonces mi norma, 58. A ese 58 yo todavía le voy a aplicar el más menos, sí, el más menos 3. 48. Al 58, que me salió, 61. 55 y 61. todo lo que vaya aquí estará bien. Está bien ahí, lo que Como que El maxilar está bien. todo lo que entra ahí ya como que se ve medio. ¿Sí? Sí. Guarden el de la PA. ¿Ya observaron que la PA, la otra copia es del paciente? ¿Es el mismo paciente? Sí. ¿Y qué observaron? 29 años. Que se ve chueco, ¿no? O sea, tiene todo el paciente. Todo. Es que este se me olvidó solo es que doctor, clase 3. Este paciente es mordido abierto, ¿no? Porque Pues, se sentó. si el ángulo aumenta, el maxilar queda abajo y se junta con la mandíbula y te ocasiona una supraoclusión. Cuando el ángulo disminuye, el maxilar te queda aquí arriba, se separa de la mandíbula y es cuando es abierto. Aquí tu ángulo está aumentado. Quiere decir ahí supraoclusión. Pero está dentro de los rangos, ¿no? Ajá, sí. Esta es la norma clínica y le estoy aplicando el margen de error. ¿Sí, no? Este 60 está bien. ¿Sí? Yo nada más lo de los 10 años, doctora. ¿Me lo puede porque De los 9 que comienza Tenemos Riquet, un paciente de espérame. No le entiende ni quiere explicarse. Riquet comienza a los 9 años, porque tomó puros pacientes de 9 años. Y lo estás llevando al paciente a la edad límite de crecimiento. ¿Por qué la edad límite? Porque ya rebasó. Él dejó de crecer desde antes. ya? ¿Sí? Si tú tienes un paciente masculino de 13 años, no ha terminado de crecer. Entonces tú la norma la vas a corregir de los 9 a los 13. ¿Sí? Si tú tienes un paciente, ¿qué edad tiene tu paciente el chiquito, el niño? 12. Entonces ahí vas a corregir de los 9 a los 12, 3 años. ¿Cuántos años tiene tu paciente, cualquiera de las mujeres? Dice 22. Ella ya terminó de crecer ¿desde cuándo? Desde los 15. Tú vas a hacer de los 9 a los 15. Doctor, 10, 11, ¿La otra qué edad tiene? va a tener 23, creo. Igual, ya rebasó el límite de crecimiento, la vas a hacer crecer hasta los 15. ¿Se entendió? Solo si ya rebasaron el límite de crecimiento, ¿sí? Los llevas hasta el límite. En este caso, el paciente que estás trazando ya rebasó el límite de crecimiento, porque dejó de crecer a los 19. Entonces lo estamos corrigiendo de los 9 a los 19, hay 10 años. De ahí salieron esos 10 años. ¿Sí? Anota cuánto vas a corregir de cada paciente, ya de una vez para que no te hagas bolas. Por el contrario, quiere decir que Rickets no se hace en niños de 8 años. Sí, claro. Sí, se hace. Pero vas a hacer, lo corriges al revés de lo que te diga tu norma, pero no los voy a hacer bolas. Con que me entiendan ahorita de primera para allá. De por sí, no apenas si me están entendiendo. Se los explico en la siguiente sesión. Voy a explicar qué pasa con este paciente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en esos casos, cuando está el ángulo muy aumentado, pueden ser esos pacientes que tienen una sonrisa gingival que Sí. Exactamente. Bien. Bueno, voy a explicar. Tengo estos 3 factores y estos 3 factores, si ustedes observaron, me dice mordio abierto y proporción. Los 3. Sí. ¿Cierto? El primer factor, que es altura facial inferior, es el ángulo que ustedes hicieron de XY a espina nasal anterior, XYP, ¿cierto? Espina nasal anterior es maxilar y PM es mandíbula. ¿Sale? Por lo tanto, este factor es el que te va a determinar si hay o no hay problema. ¿Sale? Porque te está midiendo la distancia en sentido vertical entre los dos huesos.
¿Hasta ahí vamos bien? En este paciente, ¿qué está pasando? Que sí tengo un problema, que este ángulo está aumentado, quiere decir que esos huesos se separan mucho y que por lo tanto hay una mordida abierta. ¿Alguna de las mamás? Lo he. Ya voy a terminar, nada más para que les quede claro. ¿Vale? A ella les dijo que hay una mordida abierta. ¿Sí? Plano mandibular. ¿Qué les está midiendo? La posición. Mandíbula. Ajá. Entonces, este factor les va a decir si esa mordida abierta está causada por la mandíbula. Y este factor les va a decir si esa mordida abierta está causada por el maxilar. ¿Vale? Sí. Entonces, en el caso del plano mandibular, ¿qué pasó? Que está Está disminuido. Paciente. Aumentado. Norma clínica. Aumentado. Que habíamos quedado que había una mordida abierta por mandíbula. ¿Sí? Y en altura maxilar, y esta está dentro de la norma. Entonces tengo una mordida abierta que está siendo causada por la mandíbula. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Si yo hasta lo que llevo aquí de Rickets quisiera hacer un enunciado diagnóstico, tengo un paciente masculino de 29 años de edad que presenta una clase 1 esqueletal, patrón de crecimiento vertical y una mordida abierta esqueletal por mandíbula. Hasta ahí llevaría el enunciado. ¿Sí? Si yo quisiera ir haciendo un enunciado, así sería. Al final se los voy a dictar, no me digan, díctame, no. Pero quiero que sepan cómo estoy haciendo las cosas, ¿sí? Primero la clase esqueletal, luego la forma de la cara y luego si hay algún problema vertical. Ajá. ¿Y de dónde saqué todo? ¿Sí se entendió de dónde saqué todo? La clase 1, el patrón de crecimiento, porque les dije que era vertical, por el eje facial. Y les dije mordida abierta esqueletal, y era por mandíbula, por el plano mandibular. ¿Sí? Hasta aquí quiero medidas lo de sus pacientes para la sesión que vamos a tener presencial en línea. Bien. Eso le llamamos ¿cómo? híbrido. Híbrido. No híbrido es estar en línea y es estar presencial al mismo tiempo. Es una locura.